Hoy, hoy te traigo una buena noticia, así es que pon atención a lo que te voy a decir, porque el Señor quiere decirte que todavía estás a tiempo. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra del Señor en segunda de Timoteo, capítulo 4, los versículos 1 y 2. Porque el propósito del Señor es que aprovechemos este consejo que Él nos quiere dar en este día, porque va a ser de mucha ayuda para todo lo que viene por delante para cada uno de nosotros. Y aquí dice en la palabra del Señor, es el apóstol Pablo hablándole a su hijo espiritual Timoteo y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Aquí está, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que es quien va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación. Y le dice aquí que prediques la palabra, que instes. Instar es pedir, insistir, suplicar, rogar, todo eso son sinónimos de la palabra instar. Entonces el Señor le está diciendo a Timoteo: ruega, insta, insiste en la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta, persuade con toda paciencia y doctrina. Esto le está aconsejando el apóstol Pablo, estando preso, estando él en sus últimos días. Está aquí diciéndole a Timoteo: quiero que tomes consejo de lo que te estoy hablando. Entonces, y aquí le está diciendo que le encomienda que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. El predicador siempre tiene que ir sembrando esa semilla. Es el Dios el que sabe si esa palabra va a ser para que le sirva a la persona, para que pueda prevenir, o le va a ayudar a reconstruir lo que tal vez ya tenga dañado en su vida. Pero el llamado para los siervos del Señor es a predicar en todo tiempo. En 2 Corintios 5:20 dice: así que, pongamos atención lo que el Señor nos está diciendo. Dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino a pagar ese tremendo precio para podernos reconciliar con Dios. Y nosotros los siervos somos los que tenemos que llevar esas buenas nuevas de salvación al que no lo conoce. Y el que recibe la palabra tiene que recibir ese regalo que Dios le está ofreciendo. Aquí dice que nosotros somos embajadores. Los que llevamos la palabra del Señor somos embajadores. Nosotros, dice la palabra del Señor que si alguien nos rechaza a nosotros, no nos rechaza en sí a cada uno de nosotros los que llevamos la palabra, sino que lo rechazan a Él. Entonces nosotros no nos podemos sentir mal si alguien nos rechaza, sino que debemos continuar insistiendo en lo que la palabra nos ha mandado a hacer. Y aquí dice: a instar a tiempo y fuera de tiempo, a redarguir, a exhortar, pero dice que con toda paciencia y doctrina. Nosotros no nos podemos salir de la doctrina que ya está escrita en la palabra del Señor, y lo debemos hacer con paciencia, porque con amor se puede edificar. Y dice aquí que Dios es el que ruega por medio de nosotros. Imagínense, el Dios todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de los cielos y de la tierra, en ese amor tan grande para que nadie se pierda, para que nadie vaya a un lago de fuego, está rogando a la humanidad a través de cada uno de los que nos levantamos a traer esta palabra. Él es mismo Padre Celestial, es el que está rogando
a que los corazones se vuelvan al Señor, porque Él quiere que estén reconciliados con Él. Y dice, insta a tiempo y fuera de tiempo. Y nosotros lo tenemos que hacer, como dice la palabra del Señor, sin hacer excepción y sin hacer acepción de personas, porque nosotros no podemos excluir a nadie de este regalo de Dios por ninguna condición del ser humano. Nosotros no lo podemos excluir y tampoco lo podemos hacer acepción, como decir, este sí lo merece y por X o por Y circunstancia, él va a tener mayor ventaja para llegar a la presencia de Dios. No, para Dios todos somos, según la palabra de Dios, dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos estamos en una condición antes de reconocer al Señor, en una condición de muertos en delitos y pecados. Y cuando nosotros aceptamos reconciliarnos con Dios, entonces entramos en la calidad, en la dignidad de hijos. Entonces nadie es ni más ni menos antes de reconocer a Jesucristo, porque todos estábamos en una condición muertos, lejos del pacto de Dios. Y cuando venimos al Señor Jesucristo, nadie puede ser más ni menos, porque todos somos hijos de un mismo Padre, con un mismo espíritu, lavados con una misma sangre. Entonces, aquí por eso no se puede hacer excepción de personas, ni acepción de personas, ni antes para predicarles las buenas nuevas de salvación, ni después cuando ya se está en la proceso de poder ser los que llevan esa palabra de restauración a la vida del ser humano. Entonces el que predica debe serlo en todo tiempo, porque la palabra de Dios siempre va a cumplir el propósito por la que el Señor la ha enviado. Para unos va a funcionar a tiempo, de manera que va a ser una forma preventiva, y para otros va a ser fuera de tiempo. Ya solo el Señor, cuando nos recibe, que venimos nosotros destruidos, nos saca del fango, del lodo cenagoso, y entonces a veces por la desobediencia hay personas que conocieron al Señor y se alejaron de Él, y cuando regresan al redil, que el Señor los atrae nuevamente, porque Él dice que a la oveja que se sale del redil, a la que se pierde, Él va y la trae nuevamente, pero a veces viene ya perniquebrada. Entonces es el Señor el que vuelve a dar esa palabra de vida, que si la persona la hubiera recibido a tiempo, se hubiera evitado muchos problemas, pero ahora si la recibe, aunque ya está fuera de tiempo, siempre va a cumplir un propósito de restauración en la vida del ser humano. Por eso la palabra siempre se tiene que estar dando, la palabra siempre se tiene que estar fluyendo para que llegue al ser humano, porque siempre la palabra cumple el propósito por la cual el Señor la envía. Amén. Y vamos a continuar aquí con los versículos 3, 4 y 5. Y dice la palabra del Señor: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La vida del hombre siempre va a tener incertidumbre. Por lo tanto, la gente siempre va a tener la necesidad de poder poner su confianza en el Señor. Por eso la gente siempre va a tener necesidad de poder tener en las manos del Señor su futuro. Dice la palabra que los días del Hijo de Dios están en las manos del Señor. Por eso nosotros tenemos que descansar en las promesas de Dios. Y dice acá: en el libro, en la primera carta de Juan 4:1 dice: amados, no os creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Nosotros tenemos que saber que si alguien dice que reconoce el sacrificio del Señor Jesucristo para salvación, si este es el mensaje, si esa es la doctrina que le están dando, que hay un Dios vivo, un Dios poderoso que vino, que murió, que dio su vida por él y que por ese sacrificio ahora somos salvos, entonces ese sí es palabra de Dios. Pero si alguien niega ese sacrificio, entonces es el espíritu del anticristo el que se está moviendo, la doctrina del anticristo la que están predicando. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos. Dice que tenemos que poner oído porque hay que saber identificar con qué espíritu nos están hablando. Y el Señor nos ha dejado su Espíritu Santo para que nosotros podamos tener ese don, esa capacidad de poder entender, de poder saber con qué espíritu nos están hablando. Y aquí dice la palabra del Señor, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y si seguimos aquí estudiando la palabra del Señor, si seguimos leyendo aquí lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo en la palabra del Señor, en 2 de Timoteo 4, y ya en los versículos 5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí le están diciendo a Timoteo, aquí el apóstol le dice, sé sobrio, sé con un espíritu afable, sé tú quien mantenga ecuánime para que pueda hacer la obra que el Señor le está diciendo, que dice que haga obra de evangelista, que cumpla el ministerio que Dios le ha dado. Y aquí está hablando el apóstol Pablo y le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Lo que les mencionaba al inicio, el apóstol Pablo sabía que ya tenía poco tiempo para permanecer aquí en la tierra. Y le dice, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Imagínense qué bueno es poder estar esperando el día de la muerte física, sabiendo que nosotros hemos hecho lo que nos correspondía hacer. Si el Señor Jesucristo nos mandó a hablar de la palabra de Dios y nosotros lo hemos hecho fielmente, nosotros vamos a poder decir, he cumplido mi propósito, he peleado la buena batalla, como lo estaba diciendo el apóstol Pablo, y dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Imagínense que hay un galardón para todos aquellos que terminamos la carrera, que no desfallecemos en el camino, que no nos apartamos del camino, sino que permanecemos en Jesucristo. Y dice, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Está diciendo el apóstol Pablo, hay una corona preparada para mí, yo lo sé. El Espíritu Santo me da testimonio, pero quiero decirles también que no es solo para mí, sino para todos aquellos que aman la venida del Señor, que están esperando al Señor, como aquellas vírgenes prudentes que tenían sus lámparas con aceite y tenían todavía ahí un depósito extra, esperando que el amado llegara para poder celebrar esas bodas. Nosotros así también tenemos que estar esperando con doble porción del Espíritu Santo en nuestras lámparas y con ese depósito ahí adicional para que si en algún momento falta, nosotros siempre tengamos la oportunidad de mantener nuestras lámparas encendidas. Y dice aquí,
sabiendo que le esperaba pronto la muerte física, muy animadamente le envía esos consejos a Timoteo, estando él persuadido que con gozo se daba por satisfecho de su servicio en el Señor. Espero yo que el Señor nos encuentre haciendo así, siendo fieles a Él, manteniéndonos firmes en el llamado, en el propósito al que le ha dado el Señor el don para predicar, que predique. El que le ha dado el Señor el ministerio de evangelizar, que evangelice. El que le ha dado el ministerio de enseñar, que enseñe. El que le ha dado el ministerio de ser apóstol, que abra diferentes obras de tal manera que sea como un cuerpo, que las células se van reproduciendo para que la palabra del Señor llegue a todo el necesitado. Así también. Y para todos el Señor quiere que nosotros tengamos firme el llamado de nuestra profesión en el Señor, al que le ha dado palabra de profecía, que pueda seguir poniendo a la orden del Señor esa boca para poder profetizar lo que la palabra le mande o lo que el Espíritu le mande según la voluntad del Señor. Así es que les bendigo a esta hora en el nombre del Señor Jesucristo, y que sigamos pendientes de los videos que el Señor nos habla de muchas formas. Les bendigo en el nombre del Señor. Amén y amén.